quirúrgico del cáncer de esófago y tumores del órgano esófago-gástrico, dada por el doctor Julián Andrés Mesa, mi compañero en el Instituto Nacional de Cancerología. Julián es cirujano general de la Universidad del Cauca, cirujano oncólogo de la Universidad Militar y del Instituto Nacional de Cancerología. Labora en el Hospital Universitario San José en Popayán y la Clínica La Estancia. Julián, muchas gracias por esta charla y bienvenido. Hola Alde, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy importante que podamos tener este tipo de interacción entre la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca y podamos ampliar nuestro panorama a nivel del suroccidente colombiano. Yo solo me queda agradecerles por la invitación porque para mí es muy importante estar con ustedes. Entonces, pues el tema de hoy pues, es el manejo quirúrgico del cáncer de esófago y los tumores de la unión esófago-gástrica. Fíjate que no están pasando las diapositivas. Ya empezaron a pasar. Bueno, entonces, pues, el cáncer de esófago en el mundo, pues, realmente no es uno de los tumores más frecuentes, pero va emergiendo con el paso del tiempo. Se habla que para el 2035 vamos a tener una incidencia que puede triplicar o estar 10 veces por encima, de hecho, de la incidencia que tenemos actualmente. Entonces se hizo una reunión donde encontramos que el cáncer de esófago, pues el tipo más frecuente es el adenocarcinoma con un 62.4% y seguido del carcinoma escamocelular. Otro tipo de tumores son demasiado infrecuentes en el esófago. Bueno, hay que tener en cuenta que manejo quirúrgico del cáncer de esófago y esófago gástrico. La gran mayoría de tumores, cuando hacemos el diagnóstico, al momento del diagnóstico, tienen compromiso ganglionar, ¿sí? De diferente medida, más o menos 1/3 de los pacientes ya tener compromiso ganglionar al momento del diagnóstico. ¿Y esto en qué se va a ver reflejado? Pues en la supervivencia que tenemos, ¿sí? Hacemos diagnósticos en estadios más avanzados, ¿sí? En los cuales pues realmente la supervivencia se ve muy afectada, con una supervivencia en promedio a 5 años que puede ir del 25 al 35%. En Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es nuestro centro de formación, pues miren ustedes cómo en un año que hicimos un estudio, ¿sí? Le hicimos el seguimiento de los pacientes con cáncer de esófago que llegaban a nuestra consulta, el 85% de estos pacientes se derivaban exclusivamente a terapia con quimio, radioterapia, y solamente un 15% de estos pacientes podían llegar a recibir algún tipo de manejo quirúrgico por nuestra parte. Rápidamente, de una manera muy corta, siempre tenemos que romper esta barrera, ¿no? No tenemos que esperar llegar hasta la displasia de alto grado para hacer algún tipo de intervención y disminuir así la tasa o la probabilidad de que aparezca un cáncer de esófago. Aquí vemos que pues los más claves para que esto pase pues somos nosotros mismos, somos el personal médico. Miren ustedes cómo la enfermedad por reflujo gastroesofágico evoluciona a una metaplasia en un 10 al 15%. Esta metaplasia tiene un riesgo del 0.3% de llegar a cáncer, pero cuando vamos avanzando ya tenemos una displasia de bajo grado, tenemos una probabilidad del 0.5%, y en una displasia de alto grado ya tenemos un 7% de probabilidades de llegar a un cáncer. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que enfocar la medicina y tenemos que enfocar nuestra enseñanza, ¿no? En lo que es la promoción, la prevención y en lo que es la detección temprana, porque es la única forma que nosotros tenemos de cambiar la forma como llegan nuestros pacientes, tanto con cáncer de esófago como con cualquier otro tipo de cáncer. Algo breve rápidamente sobre el diagnóstico, pues entonces vamos a hablar de la esofagogastroendoscopia, que no tiene ninguna discusión. Sí, la endoscopia digestiva alta pues es nuestra arma rutinaria para llegar a hacer un diagnóstico adecuado, ¿sí? Nos permite ver la localización del tumor, nos permite ver exactamente, hacer un diagnóstico histopatológico, nos permite tomar muestras, nos permite hacerle el diagnóstico al paciente. A su vez también nos permite, o es un arma para hacer intervencionismo en nuestros pacientes, ¿sí? Podemos hacer disecciones endoscópicas, resecciones endoscópicas, y es un método por el cual nosotros podemos también paliar la situación de nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de nuestros pacientes con cáncer de esófago debutan obstruidos, ¿sí? Son los pacientes que tienen obstrucción y que tenemos que algún tipo de manejo en estos pacientes, y realmente la primera opción siempre va a ser colocar un stent. Entonces, la quinceañera, uy, quinceañera entonces. Bueno, la ultrasonografía endoscópica
es un examen que nos permite hacer un poco más preciso el diagnóstico tanto de la extensión del T como la extensión del N, ¿sí? Es mucho más útil en los pacientes con cáncer de esófago temprano para poder llegar y ver si son candidatos o no a hacer una resección endoscópica, y es muy importante para ver el compromiso ganglionar que estos tienen. La sensibilidad para detectar para hacer un diagnóstico del T es de más o menos el 81 al 92%, y la especificidad en este tipo de tumores pues es del 94 al 97%. Pero miren qué pasa, por ejemplo, acá. ¿Podemos caer en un sobrediagnóstico con este examen? Sí, podemos hacer un sobrediagnóstico si lo comparamos con los hallazgos que tenemos tomográficos y los hallazgos que tenemos por patología, ¿ya? Pero es muy importante para hacer un diagnóstico del N, sobre todo en este tipo de pacientes. Y este es un tema en discusión en el cual nos preguntamos que si es necesario a todos los pacientes con cáncer de esófago hacer un PET scan. Las guías lo nombran, la guía NCCN y la guía ESMO nombran en la tomografía el PET scan como un examen en el cual debemos hacer para el cáncer de esófago, y creo yo que una de las partes donde se documenta, donde se puede fortalecer o donde se sustenta este hallazgo es que prácticamente nos permite excluir un 25% de los pacientes que creíamos quirúrgicos por medio de la tomografía por PET scan, llegamos a decir que no son quirúrgicos. Y otra cosa muy importante que se ha venido hablando es pues para hablar de una terapia dirigida por PET, que simplemente es dirigir los esfuerzos quimioterapéuticos y radioterapia según los hallazgos de la tomografía por emisión de positrones. El esofagograma pues es un examen mucho más antiguo, pero nos sirve también para ver la localización, la extensión de la enfermedad y el grado de compromiso o la extensión del compromiso que este tiene a nivel del esófago. Entonces, ahora sí podemos hablar algo de opciones del tratamiento. Antes, como todo, la medicina ha venido evolucionando, ¿sí? Y antes el paciente que no se operaba, pues no se podía hacer nada más. Posteriormente pasamos a tener opciones de quimioterapia, a tener opciones de radioterapia, y en la actualidad pues se ha ampliado mucho más este margen y esta gran cantidad de opciones que tenemos para el manejo de nuestros pacientes. Entonces tenemos manejos endoscópicos, tenemos la cirugía, que es de lo que vamos a hablar a continuación, las terapias ablativas, la quimioterapia, la radioterapia, la terapia multimodal, que simplemente, llanamente es la sumatoria de muchas de las anteriores, ¿sí? Y la terapia paliativa con los stents. Hay que tener en cuenta que la cosa más importante, la situación más importante, es saber qué vamos a hacer con nuestro paciente y cómo lo vamos a seleccionar, ¿listo? Entonces, las preguntas al operar que tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Qué tan radicales tenemos que ser para manejar a nuestros pacientes? ¿Sí? ¿Cuáles son los bordes de resección que tenemos que dejar en estos pacientes? ¿Y cuál es el tipo y la extensión de la resección ganglionar? ¿Y cuál es el tipo de cirugía que le vamos a ofrecer? Para hablar de una manera muy corta, porque no es nuestro objetivo de esta charla, nos demoraríamos muchísimo tratando de cubrir todo esto, pero definitivamente la neoadjuvancia nos cambió el panorama, ¿no? La neoadjuvancia con diferentes esquemas de quimio-radioterapia. Inicialmente se empezó con quimioterapia sola y posteriormente pasamos a tener terapia multimodal con quimio y radioterapia, en la cual pues, lo que ha tenido el impacto muy importante es en la supervivencia de los pacientes y en la resecabilidad de algunos de los pacientes, ¿sí? Aunque hay que tener en cuenta que, como vamos a ver más adelante, pues esa gran resecabilidad que nosotros esperábamos, pues tampoco es que sea supremamente alta como lo creeríamos, pero pues tenemos muchas formas ahorita y con la neoadjuvancia pues nos hemos venido amparando y hemos tenido mejores resultados que previamente solamente con la cirugía. Este pues es el estudio CROSS, que es el estudio clásico que habla de la neoadjuvancia en cáncer de esófago y unión esofagogástrica, en el cual pues se hace cirugía con quimioradioterapia y posteriormente cirugía. Entonces, una cosa muy importante en nuestros pacientes es estadificarlos adecuadamente. Si nosotros no hacemos una adecuada estadificación de nuestros pacientes, pues simplemente no vamos a poder tomar unas decisiones adecuadas en ellos, ¿sí? Entonces, pues aquí ven ustedes la guía NCCN y la clasificación, la JCC, la 8ª edición, que pues como le digo yo a mis estudiantes, pues esto es muy difícil de aprenderse, solamente cuando lo repetimos mecánicamente y constantemente, pues vamos adquiriendo
como la destreza para estadificar adecuadamente a nuestros pacientes, pero esto hay que hacerlo. En todos los pacientes y en todos los tipos de tumores, yo creo que lo más importante para tomar una adecuada decisión es una estadificación adecuada. El cáncer de esófago no es diferente a esto, ¿listo? Sabemos que tenemos que hacer una adecuada estadificación del T, el compromiso ganglionar y el compromiso metastásico. Entonces, tenemos que recordar que el cáncer de esófago, pues, tiene dos tipos de tumores, por lo general, el escamocelular y el adenocarcinoma, ¿sí? En el carcinoma escamocelular de esófago, pues miren ustedes, aquí estamos señalados ya nuestra terapia quirúrgica en este momento a donde podemos ir, ¿listo? A dónde vamos nosotros, ya que son los tumores tempranos, ¿ya? Y en los tumores que posteriormente, la cirugía de entrada, ¿no? Y en los tumores tempranos prácticamente, pero ahí está la diferencia. Si tenemos otras opciones, ¿ya? Que nos ahorren la esofaguectomía, pues ¿por qué llevar a un paciente una esofaguectomía si tenemos mejores resultados? O sea que prácticamente de entrada estamos siendo desplazados en el manejo quirúrgico del cáncer de esófago para hacer una cirugía sin neoayudancia, ¿listo? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, ya cuando vamos avanzando en la estadificación de este tipo de tumores, ya cuando tenemos un T1B o un T2 de bajo riesgo, un T1B o un T2 de bajo riesgo, que son tumores menores de 3 centímetros y muy bien diferenciados, pues estos pacientes pudieran ser llevados a esofaguectomía, y en los tumores que son de alto riesgo, estos pacientes definitivamente se van a esquema de quimioradioterapia. Últimamente, pues venimos hablando o se viene hablando y hay muchos estudios que nos muestran que este tipo de tumor, el escamocelular, inclusive puede recibir quimioradioterapia definitiva y hacer un seguimiento si el tumor ha desaparecido totalmente, sin ofrecer esofaguectomía. Ese es un tema que está en discusión, se utiliza mucho más para el esófago cervical y el esófago muy proximal a nivel del tórax. Ya más abajo, pues definitivamente seguimos hablando de manejo quirúrgico. Y el carcinoma y el adenocarcinoma, pues también en el cáncer temprano, las terapias son endoscópicas y posteriormente, igual que en el carcinoma escamocelular, pues vamos en el manejo quirúrgico posterior al manejo con neoayudancia, ¿sí? Son los pacientes que mejor les va. ¿Y por qué hago yo el énfasis en este tipo de pacientes, que son los tumores de bajo riesgo? Porque en nuestra práctica, lo que hemos encontrado, pues tanto en la práctica en el Instituto Nacional de Cancerología como en nuestra práctica diaria, pues es muy raro que nosotros acá encontremos este tipo de tumores, con tumores muy bien diferenciados, menores de 3 centímetros, que no están obstruidos, ¿ya? Y que podamos llegar a cirugía directamente. En mi práctica, el 99% de los pacientes están todo lo contrario, tumores más avanzados que debutan con obstrucción y que definitivamente tenemos que ofrecerles otro tipo de terapias antes de llevar a cirugía. ¿Qué dice la guía ESMO? Pues prácticamente es muy similar a la guía NCCN, ¿ya? En la cual pues definitivamente los tumores tempranos van a resección y resección endoscópica, ¿sí? Y los tumores más avanzados pues definitivamente siempre van a ir a algún tipo de quimioterapia, a algún tipo de neoayudancia, ¿sí? Sea perioperatoria o neoayudancia. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Sí? Que es de lo que veníamos hablando. Que más del 80% de nuestros tumores van a debutar siempre con enfermedad localmente avanzada. No sé en la práctica que ustedes tengan, pero en la práctica que nosotros tenemos, pues definitivamente esto se cumple totalmente, ¿sí? Todos nuestros pacientes debutan con enfermedad localmente avanzada. Creo que no he visto en este momento un cáncer gástrico, un cáncer de esófago, perdón, que sea temprano y que podamos darle manejo solamente con disección endoscópica. Creo que no, ¿ya? Y miren esto, después de una neoayudancia, solamente el 15 al 20% de nuestros pacientes se van a beneficiar de manejo quirúrgico, ¿sí? O sea que definitivamente después de la neoayudancia, nosotros quisiéramos tener un porcentaje mucho más alto de los que tenemos las probabilidades de operar con éxito, pero aún sigue siendo muy bajo en nuestro medio. La cirugía de salvamento después de la quimioradioterapia, pues no tenemos unos datos exactamente claros qué tanto lo hacemos nosotros y qué tanto podemos beneficiar a los pacientes con este tipo de cirugía. Tenemos una limitación que pues se ha venido mejorando, pero hace algún tiempo eran muy pocos los centros donde teníamos entrenamiento para manejo endoscópico, ¿sí? Porque el volumen tampoco era muy alto y se requiere una curva de aprendizaje bastante importante para poder llegar a hacer estos procedimientos de una manera adecuada. Y la otra de las limitaciones, como no es uno de los 5 tumores más frecuentes que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Pues definitivamente el número de centros donde tienen un real entrenamiento para este tipo de cirugías, pues es limitado.
Nuestro centro de referencia, pues, donde nos hemos formado siempre es el Instituto Nacional de Cancerología, y aún así vamos a ver estadísticas del instituto donde realmente la casuística no es tan alta. Y una supervivencia de 5 años de nuestros pacientes que va alrededor del 18 al 20%. Entonces, esta es nuestra realidad, esto es lo que nosotros nos enfrentamos acá. No son los datos del extranjero, sino lo que tenemos acá, y estos son nuestros pacientes, nuestro diario vivir, y entonces es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que le vamos a ofrecer y qué es lo que podemos hacer por ellos. La terapia endoscópica, pues, es para los tumores, para las displasias de alto grado, para los T1A, listo, para los tumores in situ. Es una opción muy válida, nos evita esofaguectomía, sí, nos evita esofaguectomía, disminuye totalmente la tasa de esofaguectomía y requiere un control del reflujo. Entonces, pero también este tipo de procedimientos pues tiene algo de limitaciones, y es lo siguiente, ¿sí? Que una de las complicaciones más frecuentes que tiene esto pues es la perforación y la estenosis. La tasa de estenosis que tienen los pacientes depende de la extensión de la resección que se haga por vía endoscópica, y puede ser una tasa bastante alta como en este tipo de estudios, ¿sí? Pero se logra una erradicación completa del tumor en la gran mayoría de los casos, y eso es algo muy importante. Ya desde el punto de vista del manejo quirúrgico, creo yo que esto es algo fundamental, y es que, como en todo tipo de cirugía, nosotros tenemos que hacer una selección adecuada del paciente, ¿ya? Eso va a tener un impacto grandísimo en el desarrollo de nuestra cirugía y en el desarrollo de complicaciones, morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes, ¿sí? Como les dije previamente, tenemos que hacer una adecuada estadificación de nuestros pacientes para saber cuáles definitivamente podemos llevar a cirugía, cuáles requieren terapia previa y cuáles posterior a la terapia pues vamos a hacer algún tipo de cirugía de salvamento, o no vamos a hacer absolutamente nada más que el manejo paliativo. Tenemos que tener en cuenta la localización del tumor, claro que sí, y esto de las condiciones generales del paciente pues es lo más importante, ¿no? Nosotros muchas veces, ¿cómo lo diría yo? Muchas veces pecamos en eso, ¿sí? Queremos operar muchos pacientes, ¿ya? Pero no seleccionamos adecuadamente el paciente para el tipo de cirugía. Hacer una esofaguectomía es una cirugía mayor, ¿ya? Y por ende tiene que tener un paciente con unas adecuadas condiciones generales, con un estado nutricional adecuado, ¿sí? Con unas condiciones generales que le permitan soportar la cirugía, con una adecuada función pulmonar, y es muy importante tener una red de apoyo muy importante. Al ser una cirugía mayor, tiene que tener una adecuada recuperación, un adecuado acompañamiento. Eso es algo que muchas veces nosotros olvidamos. Tenemos en nuestra práctica pacientes que no tienen una adecuada red de apoyo, y eso definitivamente impacta en el desarrollo de la cirugía posteriormente en sus complicaciones a corto plazo. Es una cirugía con una alta morbimortalidad, sí, es verdad, y sobre todo cuando no la hacemos en centros donde tengamos una experiencia adecuada. Esto es muy importante. Hay estudios que muestran que en los pacientes mayores de 80 años, llevar a cirugía con una cirugía tan grande tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, y realmente no tiene una gran diferencia entre dar tratamientos exclusivos sin cirugía, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues una de las metas que nosotros debemos tener cuando operamos a un paciente es mejorarle sus condiciones, y si no las podemos mejorar, por lo menos no empeorarlas, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿ya? Seleccionar adecuadamente a nuestro paciente, porque eso es fundamental para el desarrollo de las complicaciones que podemos tener. Suena un poquito sencillo, pero creo que tenemos personal en entrenamiento, en formación, y hay que saber los tipos de esofaguectomía, ¿sí? O las vías de abordaje. Tenemos 3 vías de abordaje. Tenemos tipos de esofaguectomías, las más comunes y las más frecuentes. Pues tenemos una esofaguectomía por 3 vías, en las cuales hacemos triple abordaje a nivel del cuello, del tórax y del abdomen. Se utiliza para tumores del esófago supracarinal, tumores Iber 1, y nos permite hacer una linfadenectomía extendida. El abordaje, pues como todas las discusiones que podemos tener, se puede hacer abordaje abierto, mínimamente invasivo, o abordaje híbrido. Por 2 vías, ¿sí? Que es la esofaguectomía de Ivor, que prácticamente la utilizamos para tumores Iber 1 y Iber 2, tumores del esófago supra e infracarinal, con linfadenectomías convencionales, o podemos hacer linfadenectomías extendidas, y el tipo de abordaje también lo podemos hacer por vía abierta, todo híbrido o mínimamente invasivo. Y la transdiatal, pues también es otro tipo de esofaguectomía que lo utilizamos para hacer en CIWAR 2, en CIWAR 3, nos permite hacer una linfadenectomía convencional, y el abordaje se puede hacer por vía abierta o mínimamente invasivo.
La cirugía en el esófago cervical, pues definitivamente, como lo vemos aquí en la imagen, pues la tenemos que rechazar, ¿sí? O sea, ofrecerle cirugía en este momento a un paciente que tiene un tumor del esófago cervical, pues simplemente es aumentar la morbimortalidad de estos pacientes, ¿sí? Para eso, hacemos lo siguiente, le damos terapia multimodal con quimio-radioterapia, que tiene mejores tasas de supervivencia y tiene mejores resultados en nuestros pacientes desde el punto de vista de calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque son cirugías supremamente complejas, muy desagradecidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el impacto en la calidad de vida es muy grande. Tenemos que hacer unas laringoesofagectomía, dejamos al paciente con traqueostomía permanente, dejamos al paciente muchas veces sin cómo alimentarse de una manera adecuada, lo dejamos deteriorado, ¿sí? Y afecta permanentemente la calidad de vida. La supervivencia de 5 años con cirugía, pues miren ustedes cómo es mucho menor, que va del 12 al 27%, comparado cuando damos terapia con solamente radioterapia, que va del 15 al 32%, y con quimio-radioterapia, que es lo que utilizamos actualmente, donde las supervivencias pueden ir del 40 al 55% a 5 años. Entonces, pues definitivamente la cirugía en el esófago cervical, pues creo yo que no tiene una cabida importante en este momento. Creo yo que tenemos que tener muy en cuenta esto, ofrecerle al paciente lo que mejor le va a dar resultado en supervivencia y con menor deterioro de su calidad de vida. La cirugía en el esófago torácico, entonces aquí tenemos que hacernos varias preguntas, ¿ya? Tenemos que ver si si el tumor está en el esófago a nivel supracarinal o infracarinal, qué tipo de abordaje vamos a hacer, si es un abordaje transdietal o transtorácico, qué tipo de disección ganglionar vamos a hacer, si es una disección convencional versus una disección extendida, si vamos a hacer una anastomosis en el tórax o en el cuello, y qué tipo de abordaje vamos a hacer. Si es una cirugía abierta, si es una cirugía híbrida o si es una cirugía totalmente mínimamente invasiva. Y hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que el esófago ya no tiene serosa y entonces el esófago tiende fácilmente, los tumores del esófago tienden fácilmente a adherirse a otras estructuras, el pericardio, la pleura, ¿sí? Entonces, pues definitivamente nos hace que sean cirugías bastante complejas, ¿ya? Y por eso es que muchas veces, aunque damos neoadjuvancia, la gran cantidad de pacientes que no se pueden operar es superior a la cantidad de pacientes que podemos terminar operando, ¿ya? Entonces, en el esófago supracarinal, 3 vías, ¿sí? Y en el esófago distal o cardial se puede hacer por abordaje transdietal o transtorácico. Esto es súper importante. Nosotros, como en todo tipo de cirugía oncológica, no debemos perder la radicalidad de nuestra cirugía, ¿sí? Tenemos que pensar que tenemos que hacerlo, nuestro resultado tiene que ser lo mejor oncológicamente posible, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un mejor impacto en la supervivencia de nuestros pacientes. Las cirugías no oncológicas, pues aunque logran mejorar algún tipo de síntoma, pues no tienen los mejores resultados desde el punto de vista oncológico, no tienen un buen impacto en la supervivencia. Entonces creo yo que siempre tenemos que tratar de ser lo más oncológicos posibles, o definitivamente tenemos que ser oncológicos, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los bordes libres de tumor? ¿Qué tipo de disección ganglionar tenemos que hacer? ¿Cuál sería el número mágico de ganglios que tendríamos que disecar para poder decir que nuestra cirugía es oncológica? Para hablar de los bordes libres de tumor hay muchos estudios, ¿sí? Entonces, los bordes proximales, pues definitivamente van a depender de la técnica, ¿sí? Entonces, hay estudios que nos muestran bordes que van de 5 centímetros hasta 10, 12 centímetros, ¿ya? Pero entonces, ¿en qué se refleja esto? En la tasa de recurrencia que tienen nuestros pacientes. Entre menor borde libre dejemos, pues tiene mayor probabilidad de recurrencia. Entonces, miren, cuando dejamos menos de 5 centímetros de borde libre, ¿sí? La recurrencia va al 20%, y cuando dejamos bordes de 5 a 10 centímetros, la recurrencia va al 8%, y cuando dejamos bordes libres de tumor mayor de 10 centímetros, la recurrencia disminuye prácticamente a 0. Y no solamente es dejar los bordes proximales y distales, también el borde o el margen circunferencial, que es donde tenemos uno de los grandes problemas en la cirugía de esófago, ¿sí? Como les dije, pues los tumores tienden a adherirse mucho al pericardio, tienden a adherirse a la pleura, tienden a adherirse a estructuras vasculares que hacen la resección sea muy difícil, ¿ya?
Pero cuando tenemos estos márgenes circunferenciales comprometidos, miren cómo se afecta directamente la supervivencia, ¿sí? Todos los estudios hablan de que, pues obviamente, cuando hacemos una cirugía con márgenes circunferenciales positivos, pues la supervivencia comparada, cuando no dejamos márgenes positivos, pues se afecta de una forma muy importante, como vemos acá, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el borde proximal, el borde distal y el borde circunferencial, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes, aquí nuestro estudio dice que son 41%, pero yo creo y en mi práctica veo que muchísimos, muchos más del 41%, diría yo, más del 60% de nuestros pacientes con cáncer de esófago ya tienen compromiso ganglionar en el momento del diagnóstico, ¿sí? Cuando el tumor está limitado a la mucosa, el carcinoma escamocelular tiene mayor tendencia a hacer disección ganglionar rápidamente que el adenocarcinoma. Entonces, miren la presencia en cáncer mucosa y en la submucosa, pues del carcinoma escamocelular versus el adenocarcinoma. ¿Cuál es la situación acá? La situación acá es que la diseminación que tiene a nivel ganglionar el cáncer de esófago, pues puede ser a muchos grupos, ¿sí? Miren ustedes cómo están comprometidos grupos torácicos, supraclaviculares, de hecho a nivel del cuello también cuando el tumor del esófago es muy proximal, ¿ya? Y ven ustedes la diferencia que hay cuando el tumor está en el tórax o cuando el tumor está en la unión esofagogástrica, los grupos ganglionares que están involucrados, ¿sí? Por lo general siempre vamos a tener compromiso de los grupos infracarinales, ¿sí? Y los grupos gástricos superiores, ¿ya? Y no tenemos tanto compromiso a nivel superior, pero definitivamente la vía es muy errática y eso nos hace que definitivamente pensemos qué tipo de disección ganglionar debemos hacer. Entonces, en los tumores in situ no hay diferencia, o sea, no tenemos un número mínimo de ganglios para hacer una resección. En los T1 se habla que son 10 ganglios mínimo, en los T2 20 ganglios, en los T3 30 ganglios, y cuando tenemos un compromiso en E3, pues definitivamente el número de ganglios que saquemos es indiferente porque no afecta directamente la supervivencia del paciente. Pero a medida que nosotros logramos una mayor resección ganglionar, tenemos un mayor impacto en lo que podría ser la supervivencia de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de tumores, cuando no tenemos ningún compromiso ganglionar, el número cuando tenemos un T1 es de 10 ganglios para el adenocarcinoma y de 12 ganglios para el escamo celular, y cuando tenemos un T2 del 15 y 22 ganglios y un T3 y un T4 de 31 y 42 ganglios. Y cuando tenemos compromiso positivo, pues definitivamente 10 ganglios cuando tiene un T1, 15 ganglios cuando tiene un T2 y 29 a 50 ganglios cuando tiene un T3 y un T4. Ese sería el número que nosotros deberíamos retirar dependiendo de la estadificación de nuestros pacientes. Y aquí es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta el grado de diferenciación que tiene el tumor. Entre peor diferenciado, entre mayor grado de diferenciación, si es muy bien diferenciado, perdón, tenemos que tener en cuenta también, pero cuando el tumor es mal diferenciado, definitivamente tenemos que apuntar a hacer unas disecciones ganglionares mayores para tener un mejor impacto en la supervivencia, como lo vemos en las gráficas, ¿sí? Y tenemos que apuntar a hacer una disección con mayor número de ganglios. Entonces, ¿qué son las linfadenectomías en el cáncer de esófago? Entonces, como les venía diciendo, la estandarización de la linfadenectomía es bastante compleja porque los patrones de metástasis de este tipo de tumores es bastante variable. Entonces, según la clasificación en el mediastino, tenemos una disección estándar, que es cuando la disección se limita al mediastino infracarinal, ¿sí? La disección extendida es cuando se extiende a nivel paratraqueal derecho, a nivel del nervio laringio recurrente derecho, y total o completa es cuando es bilateral. Lo podemos hacer de 3 campos, cuando la linfadenectomía se extiende a nivel cervical, bilateral, mediastinal y del abdomen superior, que por lo general es para tumores supracarinales, ¿ya? Y hay algunos adenocarcinomas que pueden llegar a tener un compromiso del 10 al 25% a nivel supracarinal. Entonces aquí podemos ver en la gráfica, esta es una linfadenectomía convencional donde lo que hacemos es la disección de todos estos grupos infracarinales. La segunda disección, que es cuando hacemos la disección solamente del lado derecho del nervio laringio recurrente derecho, perdón, y a nivel paratraqueal derecho, y la extendida o completa cuando tenemos la disección bilateral, ¿sí?
Entonces, para tumores superiores, las 3 vías definitivamente pues sería la mejor opción para ofrecer a nuestros pacientes, ya la mejor disección que podríamos ofrecer, ganglionar que podríamos ofrecer a nuestros pacientes y tiene impacto en la supervivencia, como lo vemos acá, ya. Y cuando tenemos el tumor infracarinal, pues definitivamente las 2 vías creo yo que sería la mejor forma de hacer la disección. Entonces, miren ustedes en este estudio, ya, cómo hacer una disección tan amplia, tan extendida, retirando una gran cantidad de ganglios, preocupándonos para hacer unas disecciones extremadamente ganglios, pues definitivamente no tiene el impacto tan grande en la supervivencia que nosotros pudiéramos esperar comparando con hacer resecciones o disecciones menores. Miren que la supervivencia de 5 años, pues definitivamente pues, es muy similar y no hay diferencias estadísticamente significativas, o sea que yo creo que hacer una disección de 2 vías, pues es una de las formas más adecuadas de hacer una disección ganglionar y teniendo en cuenta el número de ganglios según la estadificación de nuestros pacientes, ¿ya? Hacer el manejo transtorácico o transdiatal en los pacientes con cáncer de esófago torácico, pues definitivamente la única diferencia que tenemos nosotros es que a nivel transdiatal o transtorácico, pues cuando lo comparamos el transtorácico, pues tiene mayor morbilidad, mayor número de complicaciones ventilatorias comparado con el transdiatal. Y cuando vemos ya un poco más a profundidad, pues definitivamente hay algo de mejoría en la supervivencia en los pacientes con abordaje transtorácico versus transdiatal, sí, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Entonces, pues definitivamente yo creo que ¿qué nos permite hacer el abordaje transtorácico? En nuestro caso, ¿ya? Pues nos ha ido un poco mejor, o el sangrado es un poco menor cuando hacemos un abordaje transtorácico que cuando hacemos un abordaje transdiatal, y nos permite identificar un poco más adecuadamente las estructuras, y en mi parte creo que la anastomosis me ha sido un poco más segura, ¿sí? Cirugía abierta versus mínimamente invasiva, pues definitivamente yo creo que esta discusión hace un tiempo ya se viene solucionando y creo yo que no es el punto ya la discutir si hacemos un tipo de abordaje abierto o mínimamente invasivo, sino básicamente el tipo de paciente que vamos a someter y cómo lo vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer para poder obtener los mejores resultados, ¿ya? Entonces las ventajas pues son los mismos que cualquier tipo de cirugía laparoscópica, una recuperación más rápida, menor sangrado, menores días de estancia en cuidado intensivo, un retorno más rápido a sus actividades, unos resultados oncológicos similares que se han medido a 3 años y a 5 años. Y hay algo muy importante, es la curva de aprendizaje. De 30 a 60 procedimientos es un número en el cual se ha venido hablando de que es como adquirir la curva para la cirugía mínimamente invasiva. No es lo mismo que yo en este momento que no tengo una casuística alta de cáncer de esófago, ¿sí? De hecho, que no tengo un número alto de pacientes operados por cáncer de esófago abierto, ni siquiera me ponga a hacer rápidamente cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Cirugía robótica o cirugía laparoscópica o toracoscópica en el cual no tengo entrenamiento, ¿sí? Que una persona que sí lo tiene, que ya adquirió la curva, los resultados pues obviamente van a ser mucho mejores y ahí es donde sacrificamos las técnicas, cuando nos ponemos a hacer algo para lo cual no estamos entrenados, ¿sí? Entonces, pues definitivamente cuando comparamos técnicas abiertas versus técnicas mínimamente invasivas, en lo que mejor nos va es que podemos tener una adecuada visión, ¿sí? La visión es mucho mejor en cirugía laparoscópica o en cirugía mínimamente invasiva, perdón, o toracoscópica, ¿sí? Una identificación adecuada de las estructuras, tenemos una mejor visión tridimensional de la cavidad. Aquí vemos un abordaje lateral, pero también se puede hacer en prono para la cirugía del cáncer de esófago. Y esto es muy importante, como les estaba diciendo, la curva y la experiencia son lo más importante para definir el tipo de cirugía, si lo hacemos abierto o laparoscópico, ¿sí? Bueno, entonces, a medida que hacemos más cirugías, gastamos menos tiempo, ¿sí? Y a medida que hacemos más cirugías, aumentamos la cosecha ganglionar, ¿ya? O sea que definitivamente la curva de entrenamiento la tenemos que desarrollar, ¿sí? Tenemos que empezar a hacerla en algún momento y a medida que la vamos logrando, vamos obteniendo mejores resultados y menores complicaciones, ¿ya?
Las complicaciones en cirugía mínimamente invasiva pues son similares a la cirugía abierta, tanto en fístulas, ¿ya? Y lo único que tiene diferencia es que tiene menores complicaciones respiratorias la cirugía mínimamente invasiva comparada con la cirugía abierta. Entonces, si todavía no tenemos la capacidad de hacerlo totalmente mínimamente invasivo, tenemos la opción de hacer una cirugía híbrida. Con el doctor Bernardo Borraes, que es uno de mis compañeros y colegas del Instituto Nacional de Cancerología, discutíamos este tema y hablábamos de la esofagectomía híbrida. A él le gusta hacer el abordaje híbrido, ¿sí? Y es hacer la cirugía en el abdomen totalmente laparoscópico y en el tórax hacer la anastomosis abierta, ¿sí? Entonces esto a él le ha permitido tener unos mejores resultados porque pues la parte mínimamente invasiva del tórax pues aún es un poco difícil para nosotros, ¿listo? Entonces aquí comparando hacer una esofagectomía mínimamente híbrida, perdón, versus la abierta, pues vemos que las tasas de complicaciones pues definitivamente son iguales, ¿ya? La mortalidad pues definitivamente es muy parecida y las complicaciones pulmonares pues son menores en la cirugía híbrida que en la cirugía abierta. Como les decía, algo muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que debe ser el cirujano adecuado, ¿ya? El cirujano con mayor entrenamiento en este tipo de cirugías obtiene mejores resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí comparábamos cirugías realizadas por un grupo de cirujanos sin entrenamiento, ¿ya? En cirugía oncológica comparado con cirujanos con entrenamiento en cirugía oncológica, cirugía gastrointestinal o cirugía oncológica, y vemos que la relación y la cosecha ganglionar siempre va a ser mayor y el número de márgenes o de bordes positivos pues siempre va a ser menor. Entonces siempre tenemos que ofrecerle que sea el mejor, el cirujano con mayor entrenamiento y en el lugar adecuado. Definitivamente sea cirugía abierta o sea cirugía mínimamente invasiva, pues cuando tenemos sitios como el nuestro, que son de muy bajo volumen, pues nos exponemos a que la tasa de mortalidad y de complicaciones y de morbilidad, pues definitivamente sea mayor. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el tiempo la exposición a este tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces miren cómo las tasas de mortalidad en centros de muy bajo volumen pueden ir hasta el 18 o 20%, comparado con sitios donde realmente son de alto volumen, que la mortalidad baja a un 4.9 a un 4%, ¿sí? Entonces, la mortalidad a 30 días también cuando estamos en sitios de alto volumen baja supremamente de una forma bastante importante comparado con sitios de bajo volumen, y la mortalidad intrahospitalaria pues igual, o sea que pues definitivamente tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que este tipo de cirugías son para hacer en un sitio donde pues definitivamente tengamos un volumen adecuado, una casuística adecuada y un grupo totalmente preparado para este tipo de procedimientos. Entonces, ¿cómo nos va a nosotros? Miren, este es el estudio de mis compañeros del Instituto Nacional de Cancerología y de nuestros profesores, ¿ya? Entonces, en el cual 216 pacientes, desde enero del 2012 a diciembre del 2016, y ellos, de esos 216, solamente 30 pudieron ser llevados a cirugía con éxito, ¿sí? La mortalidad a 90 días fue del 6.7%, ¿ya? Uno con abordaje por 3 vías, y otro con abordaje toracoabdominal mínimamente invasivo, o sea, por 2 vías, ¿sí? El tumor más frecuente fue el adenocarcinoma comparado con el escamo celular, y ahí hicieron una resección de un melanoma, con un 56% de complicaciones globales, con un 30% de fugas anastomóticas, ¿ya? 7 con anastomosis cervicales y una con una anastomosis torácica. Entonces hay que tener en cuenta esto, mire, que a pesar que el Instituto Nacional de Cancerología es nuestro sitio de referencia, no es un sitio de alto volumen para cáncer de esófago tampoco, y ahí podemos ver que por eso tenemos unas tasas de mortalidad, de morbilidad y de complicaciones que son muy altas, y es donde podemos ver y nos podemos medir nosotros. Si ustedes me preguntan en este momento cuántas esofagectomías completas hemos hecho acá en Popayán, pues definitivamente no hemos hecho ninguna. Esofagogastrectomía sí hemos hecho, listo, pero eso nos hace entender que pues definitivamente no somos unos centros de alto volumen. Y ya hablando de los tumores de la unión esofagogástrica, pues definitivamente aquí hablando de nuestro compañero y colega, pues
nuestro profesor, pues definitivamente son tumores que no son ni el esófago ni el estómago, sino todo lo contrario. Entonces no hay que polarizar. Entonces, al final de cuentas, a lo que nos vamos nosotros es en una cirugía nos ponemos a pensar, o cuando nos llega el paciente a la consulta, bueno, es un tumor de una esofagástrica, ¿qué le vamos a hacer? Esofaguectomía, le vamos a hacer gastrectomía o le vamos a hacer esófago-gastrectomía, y ponemos a dudar y ponemos a ver y nos ponemos a patinar en el asunto de ver qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Entonces hay que tener en cuenta la clasificación de Siewert, que es la clasificación de los tumores de la unión esófago-gástrica, donde el Siewert 1 tiene un epicentro del tumor, y esto es muy importante que el endoscopista nos lo diga, no es hacia dónde más va el tumor, sino dónde está el epicentro del tumor, que va entre los 1 y los 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica. De ellos el 80% son asociados con esófago de Barrett, ¿sí? El Siewert tipo 1 es mayor en el género masculino que en el femenino, tiene frecuentemente metaplasia intestinal, y el porcentaje de ganglios positivos en el momento del diagnóstico es más o menos el 50% de los pacientes. El Siewert 2, el epicentro de los tumores está entre 1 centímetro y 2 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica. Estos Siewert 1 son los tumores esofágicos claros, ¿sí? Estos Siewert 2 son los tumores que nos ponen a pensar y nos ponen a ver qué vamos a hacer, ¿listo? Y los Siewert 3, que son los tumores netamente gástricos. Pero aquí es muy importante tener en cuenta el número o la cantidad de ganglios positivos al momento del diagnóstico. Entonces miren que más o menos el 60 al 70% de los tumores con Siewert 2 al momento del diagnóstico ya tienen compromiso ganglionar, y el 80% de los Siewert 3 tienen compromiso ganglionar al momento del diagnóstico, ¿sí? Los Siewert 3 son tumores con epicentro entre los 2 y 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica, y están muy raramente están asociados con el esófago de Barrett, ¿listo? Ya hablando de la disección ganglionar o viendo el compromiso ganglionar de este tipo de pacientes, ya cuando estamos un poco por encima de la unión esófago-gástrica, los grupos que más nos vamos a ver comprometidos, pues definitivamente con un porcentaje muy alto, son los grupos cardiales, ya, con un grupo moderado son los ganglios que están en el grupo del tronco celíaco, en la esplénica, ¿listo? Y muy bajo más para arriba, ¿sí? O sea, comparado con el esófago, que tenía mayor compromiso a nivel de los ganglios superiores o a nivel de los ganglios supracarinales, pues definitivamente aquí es mucho más bajo. Y cuando tenemos el tumor ya un poco más hacia la parte gástrica, pues el compromiso ganglionar es netamente más tirando hacia la parte gástrica que hacia la parte torácica. Entonces, también, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un abordaje toracoabdominal, le vamos a hacer un abordaje extendido o transdiatal. Entonces, pues definitivamente se hizo una revisión sistemática de la literatura, y en los pacientes con tumores Siewert 2 no hay diferencias estadísticamente significativas cuando los tumores son menores de 4 centímetros en hacer un abordaje toracoabdominal versus transdiatal, ¿sí? Entonces, tenemos la misma cantidad o un porcentaje muy parecido de ganglios resecados, igual cantidad de cirugías R0 y igual cantidad de complicaciones. Aquí lo podemos ver claramente como el número de ganglios resecados en la gran mayoría de estudios es muy similar, ¿sí? O sea, por las dos vías podemos hacer una disección ganglionar de una manera adecuada para este tipo de cirugía. Hacemos unas resecciones R0, que es lo que buscamos en todos nuestros pacientes en los dos tipos de abordaje, y la morbilidad posoperatoria está dado mayor por complicaciones pulmonares cuando hacemos abordaje toracoabdominal, ¿sí? Y la mortalidad a 5 días y la supervivencia, pues definitivamente, la mortalidad a 30 días y la supervivencia, tanto en abordaje transtorácico como transdiatal, pues es definitivamente la misma. ¿Cómo vamos nosotros en tumores de la unión esofagástrica? Esto no está publicado todavía, es un esfuerzo que estamos haciendo también en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? Hicimos una revisión en los pacientes que van desde enero del 2012 a marzo del 2017, 60 pacientes, ¿ya? La gran mayoría de nuestros pacientes eran Siewert 2 y Siewert 3, ¿ya? Y miren esto, teníamos márgenes positivos en 10 de nuestros pacientes. 9 de estos pacientes le hicimos abordaje transdiatal, y solamente uno de los pacientes tenía un abordaje por vía toracoabdominal. Entonces ahí nos pusimos a pensar y estamos haciendo el análisis de qué pudo pasar en estos pacientes y por qué nuestro abordaje transdiatal
tiene mayor tasa de márgenes positivos comparado con la toracoabdominal. Las complicaciones exactamente iguales, y el promedio de ganglios, pues, que nosotros resecamos o que se resecaron allá en el instituto es de más o menos 20 ganglios. Ya para concluir, ¿qué tenemos que llevarnos a casa? Pues que definitivamente no ahora, pero sí más adelante nos vamos a enfrentar a un aumento muy progresivo en el cáncer de esófago, la esofagectomía de 3 vías en el esófago superior, 2 vías en tumores 2 o 3 vías en tumores del esófago inferior. La radicalidad es súper importante, márgenes proximales de 5 a 10 centímetros y distales de 5 centímetros. La disección ganglionar no menor a 10 centímetros, las guías NSCN hablan de 15 centímetros. En tumores de unión esofagogástrica en el CIBOR 1, esofaguectomía. En el CIBOR 3, gastrectomía, manejarlos como un cáncer gástrico. Y en el CIBOR 2, esófago-gastrectomía. Y esto, pues, como siempre, la conclusión es que abierta o mínimamente invasiva, pero en centros de experiencia, muchachos. Entonces, pues espero que no se hayan dormido como mi hija cuando se duerme, como se duerme cuando va al mar, y más vale que se levanten todos los días animados a leerse un capítulo de oncología como mi hija antes de desayunar. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.